Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a este homenaje al Papa de la Misericordia. San Juan Pablo II, el Papa polaco, que nació en 1920, falleció en 2005 y comenzó a ser el Santo Padre para toda la Iglesia Universal desde un 22 de octubre de 1978 hasta el 2 de abril de 2005, Fiesta de la Misericordia. Queridos hermanos, en este homenaje a Juan Pablo II empiezo con una oración escrita por él, por San Juan Pablo II, en honor a Jesús misericordioso. Una frase muy poco conocida porque, de hecho, cuando uno busca en los distintos libros, materiales, no se le encuentra. Ha tenido que ser gracias a la señorita Amelia Bertolini y el material que ella ha hecho de difusión de la Divina Misericordia en Mendoza, Argentina, por medio de la cual, por su intercesión, porque ella ya falleció, que Dios le tenga en su gloria, ella nos ha donado un cuadrito con esta preciosa oración escrita por San Juan Pablo II en honor a Jesús misericordioso. Y lo vamos a hacer todos juntos ahora como inicio de este homenaje a Juan Pablo II. Juan Pablo II hizo esta oración el 23 de abril de 1995, el Domingo de la Divina Misericordia, en la Iglesia del Espíritu Santo, in Sapsia, en Roma, que queda esta iglesia muy cerca del Vaticano. Y tiene el imprimatur, es decir, la aprobación para rezarla incluso en la Argentina, por Monseñor Cándido Rubiolo, otrora arzobispo de Mendoza. La oración de Juan Pablo II dice así: Te bendecimos, Padre Santo, en tu infinito amor hacia el género humano. Enviaste al mundo como Salvador a tu Hijo hecho hombre, en el seno de la Virgen Purísima. En Cristo, manso y humilde de corazón, tú nos diste la imagen de tu infinita misericordia. Contemplando su rostro, vislumbramos tu bondad. Recibiendo de su boca las palabras de vida, nos llenamos de tu sabiduría. Descubriendo las insondables profundidades de su corazón, aprendemos templanza y mansedumbre. Exultando por su resurrección, pregustamos la alegría de la Pascua eterna. Concede, oh Padre, que tus fieles, venerando esta sagrada imagen, tengan los mismos sentimientos que vivieron en Cristo Jesús y se vuelvan instrumento de concordia y de paz. Tu Hijo, oh Padre, sea para todos nosotros la verdad que nos ilumina, la vida que nos alimenta y nos renueva, la luz que nos aclara el camino, la senda que nos hace elevar hacia ti para cantar eternamente tu misericordia. Él es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a repasar brevemente toda la implicancia, todos aquellos momentos claves de la vida de Juan Pablo II que están en vinculación estrecha con la Divina Misericordia. Recordemos, como hemos visto a lo largo de la vida de San Juan Pablo II, que entre agosto y septiembre de 1938, cuando Santa Faustina tenía 33 años y Karol Wojtyła tenía 18 años, ambos vivieron en la misma ciudad de Cracovia, los dos polacos, pero en la misma ciudad, durante algunas semanas entre los meses de agosto y septiembre. El 5 de octubre falleció Sor Faustina de ese año. Recordemos que Sor Faustina vivía en este convento de Lagiauniki, que era un barrio en las periferias de Cracovia, y Karol vivía también en Cracovia, pero también en otro barrio que se llama Debniki. No estaban muy distantes tampoco, pero bueno, no se conocieron. Hasta 1944, alrededor de 2 o 3 años, Juan Pablo II trabajó en Solvay para evitar ser deportado por primero por los nazis.
Trabajó en la planta química Solvay, que es una planta que quedaba a pocos kilómetros del actual convento de La Giuniki, del convento de Santa Faustina. Ya Santa Faustina hacía poco que había muerto en 1938 y Juan Pablo II alrededor de 1941-1942 comenzó a trabajar en esta planta de Solvay para evitar ser deportados por los comunistas, por los nazis, a un campo de concentración en Alemania. Cuando trabajaba allí, de regreso a su casa, le quedaba de camino el convento y solía ir a la capilla y rezaba con las hermanas del convento. Tenía conocimiento de una hermana que había fallecido hacía poquito allí, Faustina, una hermana que intuían todos que era de una gran santidad. Y seguramente Juan Pablo Carol entonces había rezado frente a la imagen actual de Jesús misericordioso que está en la capilla, santuario de la Divina Misericordia del convento de la religiosa a la que pertenecía Sor Faustina, la imagen clásica y tradicional que conocemos, que no es la original que hizo pintar Sor Faustina, sino aquella que pintó su director espiritual en Cracovia, el padre Andras, José Andras, que se pintó por Adolfo Gila, o Giwa, en 1942. En 1967, hacemos un salto de años, ya Karol Wojtyła ya es cardenal, tiene 47 años apenas y ya es cardenal. Yo tengo 41, él tenía 47 y ya era cardenal. Presidió la sesión solemne que puso punto final al proceso informativo diocesano para recopilar todos los datos y testimonios sobre la vida y obra de Santa María Faustina Kowalska. Él inició, promovió y dio conclusión al proceso diocesano en Cracovia. Él era arzobispo de Cracovia y era cardenal cuando concluye este proceso, para elevarlo a Roma para lograr la beatificación de Santa Faustina. En 1980 Karol ya es papa, y publica en noviembre de ese año, 1980, su segunda encíclica, Vive sin Misericordia, rico en misericordia. Es la primera en la historia de hablar sobre ese tema, de la misericordia de Dios. Y a Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo, le tocó beatificar en 1993 y canonizar en el año 2000 a Santa Faustina, ambos años durante la fiesta de la Divina Misericordia. Fue justamente también el día de la canonización de Sor Faustina, el 30 de abril del año 2000, en este marco del gran jubileo del año 2000, en el que el Papa proclamó el segundo domingo de Pascua como el domingo de la misericordia divina, cumpliendo el pedido de Jesús a Sor Faustina. En el año 2002, el Santo Padre viajó a Cracovia, Polonia, y visitó el santuario de la misericordia divina, allí donde el nuevo santuario que se construyó exactamente atrás del convento donde falleciera Sor Faustina, y allí consagró al mundo a Jesús de la Divina Misericordia. Fue el segundo viaje que hizo Juan Pablo II, es decir, la segunda visita que hizo al convento de Santa Faustina, en La Giuniki. San Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005, ya era fiesta de la misericordia, primer sábado de mes, un día especialmente mariano, y ya fiesta de la Divina Misericordia, especialmente de la Divina Misericordia. ¡Cuánta providencia hubo en la fecha en la que Juan Pablo II entregó su alma a Dios! El Papa Benedicto XVI beatificó a Juan Pablo II el 1 de mayo del año 2011, en el segundo domingo de Pascua, y Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014, también fiesta de la Divina Misericordia. Por último, rescato una frase fundamental del Papa Benedicto XVI sobre Juan Pablo II y en relación a la Divina Misericordia. Benedicto XVI dijo el 23 de abril del año 2006: el misterio del amor misericordioso de Dios ocupó un lugar central en el pontificado de este venerado predecesor mío. Ocupó un lugar central en el pontificado. Por eso es que es el Papa de la Misericordia, porque
la divina misericordia ocupó un lugar central en el pontificado, en la vida, en el pensamiento, en la obra de San Juan Pablo II. Y en este homenaje a San Juan Pablo II vamos a referirnos a algunas frases destacadas de Juan Pablo II y la Divina Misericordia, que vinculan a Jesús Misericordioso, a Santa Faustina, frases destacadas de sus mensajes, que lo hemos visto también en la novena, pero es conveniente destacar aquellas perlitas, aquellas frases que cada uno podrá llevarla para su meditación personal, para su reflexión. En agosto de 2002, durante la visita de Juan Pablo II al Santuario Mundial de la Misericordia, Juan Pablo II dijo lo siguiente: siempre he apreciado y sentido cercano el mensaje de la Divina Misericordia. Es como si la historia lo hubiera inscrito en la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial. En esos años difíciles fue un apoyo particular y una fuente inagotable de esperanza, no solo para los habitantes de Cracovia, sino también para la nación entera. Esta ha sido también mi experiencia personal, que he llevado conmigo a la sede de Pedro y que en cierto sentido forma la imagen de este pontificado. Así lo admite Juan Pablo II, su vinculación con la Divina Misericordia. Otra frase de Juan Pablo II, esta pronunció, la frase que voy a leer ahora, la pronunció en la primera visita que hizo como Papa a la Geoniki, es decir, al convento de Santa Faustina. Todavía no estaba construido el Santuario Mundial, porque la primera visita la hizo en el año 1997. Recordemos que fue justamente el Papa Juan Pablo II el que motivó al entonces arzobispo de Cracovia a que construyera el Santuario Mundial de la Misericordia. Pero en este año 1997 no estaba todavía construido. Pero sí fue la primera visita del Papa a donde estaban los restos de Santa Faustina. Y dijo así en la visita: nada necesita el hombre tanto como la Divina Misericordia. Atención a esto: nada necesita tanto el hombre como la Divina Misericordia. Ese amor que quiere bien, que compadece, que eleva al hombre por encima de su debilidad hacia las infinitas alturas de la santidad de Dios. Qué linda frase. Nada necesita tanto el hombre como la Divina Misericordia. El amor que quiere bien. ¿Por qué Juan Pablo II dice el amor que quiere bien? Porque hay amores que no te quieren bien. Hay amores que son puramente pasionales, que están desordenados y no son voluntad de Dios y destruyen al hombre. No todo amor es amor y por tanto no todo amor hace bien. En cambio, el amor de Dios, la Divina Misericordia, es el amor que quiere bien, que compadece y que eleva al hombre. Ojo con eso, porque a veces hacemos sana, seguí en pecado, total, Dios es bueno. No, el modo de compadecerse de Dios al hombre es para sanarlo. ¿Se imaginan un médico que se compadece de la enfermedad del enfermo, pero no lo sana? Lo deja, no, pobrecito le va a doler el tratamiento. No, el buen médico busca sanar, curar, sacarlo de la enfermedad y llevarlo a la salud. No dejarlo atado, no darle químicos que terminen destruyéndolo, quiere su salud. Entonces, Juan Pablo II habla del verdadero amor, la verdadera misericordia, que se compadece y que eleva al hombre por encima de su debilidad. No lo deja en la debilidad, no lo deja en el pecado, no lo deja en la miseria. Por eso es que es necesaria la conversión, por eso es que es necesario caminar hacia el bien. Por eso, como dice Juan Pablo II aquí en esta frase, lo eleva por encima de su debilidad hacia las infinitas alturas de la santidad de Dios. La verdadera misericordia divina es la que nos encamina a la santidad, a elevarnos de nuestros pecados, salir de nuestros defectos, de nuestros pecados, luchar contra ellos, al menos enclavar nuestra mirada en la santidad de Dios y no revolcarnos en las cosas de este mundo. Una misericordia que nos deje enganchados a las cosas de este mundo, sobre todo al pecado y a las cosas mundanas, no es verdadera misericordia. Es una especie de compasión con un amor falso. Es una falsa misericordia. Más si te dicen pecado, total Dios es bueno. Más si alguien, así sea un colega, quiera tranquilizar a las conciencias en pecado, hace la obra del demonio. Juan Pablo II nos enseña la verdadera misericordia, el amor que quiere bien, que nos eleva de nuestra debilidad y miseria, nos lleva al camino de la santidad, porque podemos.
Dios es tan bueno que nos cree capaces y nos da la gracia para salir del mal, salir del pecado, luchar por el bien, vivir en la gracia de Dios y ser santos. El gran ejemplo y gran deseo de Juan Pablo II es que seamos santos. Él lo logró, también nosotros, por la gracia de Dios. Y por eso quiero destacar también una frase de Juan Pablo II en la encíclica Rico en Misericordia, una frase que se habla poco y se la lee muy poco. En numeral 14 de la encíclica Rico en Misericordia, libre sin misericordia, Juan Pablo II escribe lo siguiente: en ningún pasaje del mensaje evangélico el perdón y ni siquiera la misericordia como su fuente significan indulgencia para con el mal, para con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje son condición del perdón. Queridos hermanos, es necesaria la conversión para aceptar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el inagotable e infinito amor de Dios que se derrama sobre nosotros, se inclina hacia nuestra debilidad. Dios nos tiende la mano, podría no haberlo hecho y lo hizo por puro amor. Pero ahora nosotros tenemos que aceptar esa mano tendida. Es decir, Señor, confío en tu bondad. No es solamente la bondad de Dios que desciende, no es un piano que nos cae del 8º piso y nos aplasta. La bondad de Dios es una bondad que tiende la mano, nos tiende la mano y espera de nosotros una respuesta. Por eso es que la Divina Misericordia tanto insiste en la confianza en la bondad de Dios. Dios es la bondad y la misericordia infinita, pero nosotros tenemos que confiar, porque también podemos no confiar, podemos no aferrarnos de esa mano, podemos no querer convertirnos, podemos no querer seguir a Dios, podemos querer seguirnos a nosotros mismos, a nuestro gusto. Así embadurnemos nuestra vida de misericordia de Dios. Muy probablemente, si no nos queremos convertir, le estemos rechazando la misericordia de Dios. Hay que ser muy puro y sincero de corazón para tomar la decisión más radical de nuestra vida, que es confiar en la bondad de Dios, luchar contra el pecado y convertirnos cada día. La conversión es el mejor signo de confianza. El arrepentimiento y la penitencia son signos de que confiamos en la bondad de Dios y queremos salir del mal, de que su misericordia está actuando. Jesús le dijo a Santa Faustina: la conversión y la perseverancia son las gracias de mi misericordia. Es necesaria la conversión y la reparación, reparar nuestros pecados, las injurias, los males cometidos. Como dice acá Juan Pablo II en esta frase, reparar el mal, el escándalo, resarcir la injuria, satisfacer por el ultraje, es decir, reparar con obra de misericordia, devolverse uno robado, hablar bien si ha hablado mal, pedir perdón si ha ofendido. Hay que reparar el mal. Eso es signo del verdadero perdón. Eso es muy importante y Juan Pablo II es claro en esto. Muchas veces nosotros no lo decimos, no lo hablamos porque, no sé si por mala formación, timidez, vergüenza o ignorancia. Pero esto es parte de la misericordia de Dios, como nos lo enseña Juan Pablo II en la encíclica Vive sin Misericordia, numeral 14. Grabémonos bien esto si queremos vivir bien la misericordia de Dios y sobre todo aquellos que quieran enseñarle a los demás. Otra frase de Juan Pablo II: ¿cuánta necesidad de la misericordia de Dios tiene el mundo de hoy?, afirmó Juan Pablo II durante su última visita al Santuario Mundial de la Misericordia en Cracovia. Y durante la canonización de Sor Faustina dijo: Jesús nos señaló además los múltiples caminos de la misericordia, que no solo perdona los pecados, sino que también sale al encuentro de todas las necesidades de los hombres. Jesús se inclinó sobre todas las miserias humanas, tanto materiales como espirituales. Y durante la fiesta de la Divina Misericordia que Juan Pablo II celebró en el año 2001, él afirmó esto: en efecto, el mensaje que anunció Sor Faustina constituye la respuesta adecuada y decisiva que Dios quiso dar a los interrogantes y a las expectativas de los hombres de nuestro tiempo, marcado por enormes tragedias. También durante la canonización de Sor Faustina, el Papa afirmó: la luz de la misericordia divina que el Señor quiso volver a entregar al mundo
mediante el carisma de Sor Faustina, iluminará el camino de los hombres del tercer milenio. Verdadero profeta, San Juan Pablo II. Iluminará el camino de los hombres del tercer milenio. Nosotros somos esos hombres y mujeres que vivimos en el tercer milenio. Nosotros somos aquellos para los cuales está la luz de la Divina Misericordia. Y no solamente la luz que nos ilumina, sino que nosotros tenemos que ser luz, difundiendo, sembrando con nuestra vida y nuestras obras la Divina Misericordia para ser y dar luz a tanta humanidad perdida, extraviada en el pecado, en el mal, en el error. Juan Pablo II hablaba de nosotros cuando decía esta frase. Y en la homilía de beatificación de Sor Faustina en el año 1993, Juan Pablo II dijo: ¿dónde entonces, si no es en la Divina Misericordia, puede el mundo encontrar una salida y la luz de la esperanza? Si no es en la misericordia, ¿dónde lo va a encontrar el mundo? Así, a ese cuestionamiento llega a ser Juan Pablo II para convencernos de lo importante que es lo que trajo Sor Faustina. Y en la homilía de canonización dijo así Juan Pablo II: ¿y acaso no es la misericordia un segundo nombre del amor? Entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón. Después Juan Pablo II, a lo largo de los mensajes, se refirió a esta frase tan preciosa: en Jesús en vos confío. Nosotros en Argentina decimos Jesús en vos confío. Acá hay muchos hermanos hispanos que dicen Jesús en ti confío. Bueno, hablamos el mismo lenguaje, decimos la misma frase. Juan Pablo II se refirió a esta frase. ¿Qué es lo que dijo? En la homilía de canonización de Sor Faustina dijo así: ¿a cuántas almas ha consolado ya la invocación Jesús en ti confío, que la providencia sugirió a través de Sor Faustina? Este sencillo acto de abandono a Jesús disipa las nubes más densas e introduce un rayo de luz en la vida de cada uno. Miren qué importante que era esta frase para Juan Pablo II, cómo no lo va a ser para nosotros. Y la homilía que pronunció Juan Pablo II en la fiesta de la misericordia en el año 2001, la primera fiesta que celebró Juan Pablo II, él dijo así, sobre esta frase: Jesús en vos confío. Un simple acto de abandono basta para romper las barreras de la oscuridad y la tristeza, de la duda y la desesperación. Qué lindo, un simple acto de abandono, un acto de abandono. Esta frase es un acto de abandono realmente. Y flor de acto de abandono, porque con este acto de abandono se rompen las barreras de la oscuridad y la tristeza. ¿Cuántos hermanos ustedes están tristes o tienen familiares o personas tristes porque no conocen de corazón esta frase o no se la han enseñado con un buen testimonio? A vivirla, a rezarla bien. En Jesús en vos confío, Jesús en ti confío. Romper la barrera de la oscuridad, la tristeza, de la duda y la desesperación. Justamente el gran enemigo de la confianza es la desesperación. Es lo que nos quiere llevar Satanás, a la desesperación, porque él desesperó de la misericordia de Dios. Quiere llevarnos a eso. Para romper eso, Jesús vino, se dejó pintar en la imagen y quiso que grabáramos en nuestro corazón y en nuestros labios: Jesús, en vos confío, para romper esa tentación de desesperación. Seguimos con nuestro homenaje a Juan Pablo II en su vinculación con Santa Faustina. Y tenemos algunas frases que dijo Juan Pablo II sobre Santa Faustina, algunas frases bonitas. Y tú, Faustina, dijo Juan Pablo II en la homilía de canonización de Sor Faustina, don de Dios en nuestro tiempo, así la llama Sor Faustina, don de la tierra de Polonia toda la Iglesia, concédenos percibir la profundidad de la misericordia divina, ayúdanos a experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla a nuestros hermanos. Don de Dios a nuestro tiempo, así la llama Juan Pablo II Sor Faustina, para nuestro tiempo. Y en la homilía de la fiesta de 2001, Juan Pablo II le dijo así: Sor Faustina Kowalska, testigo y mensajera del amor misericordioso del Señor. Así sintetizó Sor Faustina. Sor Faustina Kowalska, testigo y mensajera del amor misericordioso del Señor. En la homilía de beatificación en el año 1993, Juan Pablo II dijo así sobre Faustina: Oh Faustina, qué maravilloso fue tu camino. ¿Cómo no pensar que Cristo le eligió a usted, una pobre y sencilla hija del pueblo polaco, para recordarle a la humanidad el gran misterio de la divina misericordia?
Y después, también en esta homilía, dijo Juan Pablo II sobre Faustina. Es verdaderamente maravilloso cómo su devoción, refiriéndose a Sor Faustina, a Jesús misericordioso, se abre paso en el mundo contemporáneo y conquista tantos corazones humanos. Este es sin duda un signo de los tiempos, un signo de los tiempos. Y quiero ahora destacar algunas frases para concluir este homenaje a Juan Pablo II de la encíclica papal Rico en Misericordia. Juan Pablo II escribió este documento tan fundamental que les recomiendo vivamente a ustedes leer. La encíclica de San Juan Pablo II se llama Dives in Misericordia, que significa rico en misericordia, que publicó la Santa Sede el 30 de noviembre de 1980. Esta encíclica la pueden bajar de internet, comprarla en alguna librería, pero sobre todo leerla. Y Juan Pablo II tuvo una motivación para escribir esta segunda encíclica suya, que fue justamente lo que la Divina Misericordia, el hecho de estudiar y conocer la vida y la visión de Sor Faustina había despertado en él, de acceder a Dios desde la misericordia de Dios, saber quién es Él, el redescubrir la imagen de un Dios tan bueno, de un Dios tan bueno. Bueno, Juan Pablo II afirmó, se refirió a por qué escribió esta encíclica. Dijo así: fue el primer documento papal de la historia dedicado en la totalidad al tema de la misericordia de Dios. Juan Pablo II confesó que sentía la obligación de escribir esta encíclica. Debía hacerlo porque descubrió que la verdad sobre el amor misericordioso de Dios para con el hombre es la única luz, la única esperanza y salvación para la humanidad y para el mundo. Pues, aunque por un lado el mundo contemporáneo ha conseguido logros inauditos para la civilización, por otro lado se siente amenazado en cuanto a su existencia, no solo biológica, sino también espiritual. Queridos hermanos, sí, hoy podemos tener tantos avances tecnológicos, pero no sabemos quiénes somos y somos enemigos unos de los otros. Parece que nos odiáramos. Vivimos en un mundo tan fragmentado. Miren nomás la interrupción de lo que llamamos interrupción, y es el homicidio de niños no nacidos en vientres maternos, inocentes. Y otra frase de Juan Pablo II: es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio. Así lo hace cuando habla de la encíclica Dives in Misericordia. Lo están sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo. Lo exigen también las invocaciones de tantos corazones humanos con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación. Y ahora destaco ya unas últimas frases de Juan Pablo II, frases de la encíclica. Ustedes pueden sacar otras, pero es importante llevar y meditarlas, y así termina este homenaje. Juan Pablo II, en el numeral 2 de esta encíclica, dice: deseo pues que estas consideraciones hagan más cercanos a todos tal misterio de la misericordia, y que sean al mismo tiempo una vibrante llamada de la Iglesia a la misericordia, de la que el hombre y el mundo contemporáneo tienen tanta necesidad. Y tienen necesidad, aunque con frecuencia no lo saben. Aunque con frecuencia no lo saben. Queridos hermanos, nosotros difundimos la Divina Misericordia, y a veces hay muy pocos resultados. No importa, porque no saben que sí lo necesitan. Acá hacemos un acto de fe muy grande, primero a la bondad de Dios, a la enseñanza de la Iglesia, y acá este gran Papa profeta, porque la humanidad no sabe que necesita de la misericordia, pero lo necesita. Como una madre sabe que su hijo necesita comer, aun cuando él no quiere comer. Aunque él cree que no necesita comer, la madre le da de comer porque sabe que eso sí lo necesita. Entonces nosotros tenemos que hablar al mundo de la misericordia de Dios, porque lo necesitan, así crean que no. Y en el numeral 6 de la encíclica dice así Juan Pablo: la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal existentes en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su misión. No quiere decir la misericordia de Dios esconder la basura abajo de la alfombra, como solemos hacer nosotros los hombres que no tenemos idea de cómo se barre bien. La misericordia de Dios es enfrentarlo al mal y sacar el bien. Es la santa y cristiana corrección
es el buen ejemplo, el testimonio de la buena palabra, es el sacrificio por el bien de los demás, por la conversión, la oración, la penitencia por la conversión propia y la de los demás. No está todo bien si todos están en pecado mortal. No, bueno, hoy todo el mundo lo hace, entonces que lo sigan haciendo, total, Dios es bueno. No, porque todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bueno, que sea bueno hacerlo. Lo bueno lo define Dios, no la costumbre de los hombres. Entonces, ahí la corrección, a veces martirial, el buen ejemplo, el testimonio, la oración y la penitencia, para lograr la conversión del pecado a la gracia de los seres queridos, primero de nosotros, después de tantas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor y de tantas personas que no conocemos, que no tenemos acceso, pero sí por la oración, el sacrificio y la penitencia. Entonces, es importante esto, para nunca pensar que la misericordia de Dios hace como que nada. Las personas están tomando veneno, no, bueno, si a ellos les gusta, les va a servir. Por más que les guste tomar veneno, el veneno mata. El pecado mata y lleva a la muerte. Así que esto es fundamental comprenderlo también. Numeral 6 de la encíclica de Juan Pablo II. Y culmino con esta frase. Si algunos teólogos afirman que la misericordia es el más grande de los atributos y las perfecciones de Dios, la Biblia, la tradición y toda la vida de fe del pueblo de Dios dan testimonios exhaustivos de ello. Esto es fundamental porque en el numeral 180 del diario de Sor Faustina tiene una meditación tan profunda de la santidad, la justicia y la misericordia de Dios y afirma algo que es profundamente teológico y categórico y tal vez un poco que sacude entonces a los teólogos, que el principal atributo de Dios es la misericordia. El padre Sopocko tuvo que investigar bien esto que escribió Sor Faustina y que decía Sor Faustina y darse cuenta que tenía razón, que era algo que ya estaba manifestado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los padres, en la enseñanza de toda la Iglesia, que el principal atributo de Dios es la misericordia, que no niega la santidad y la justicia, por supuesto, no lo niega, sería falsa misericordia no hablar de la santidad y que Dios no fuera justo, pero el principal atributo es la misericordia. Y acá Juan Pablo II en la encíclica Dives y Misericordia, numeral 13, apoya a Sor Faustina, apoya al padre Sopocko, apoya toda la revelación católica de todos los tiempos, al afirmar que la Sagrada Escritura, la tradición, la vida de fe del pueblo de Dios dan testimonio de que el más grande de los atributos de Dios es la misericordia. Gracias Juan Pablo II, gracias Juan Pablo II, y junto a Juan Pablo II vamos a culminar este homenaje haciendo una oración a Santa Faustina y después una oración de consagración como nos enseñó Juan Pablo II al mundo, a la misericordia de Dios. Oración de San Juan Pablo II a Santa Faustina. Y tú, Faustina, don de Dios en nuestro tiempo, don de la tierra de Polonia, toda la Iglesia, concédenos percibir la profundidad de la misericordia divina. Ayúdanos a experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla a nuestros hermanos. Que tu mensaje de luz y esperanza se difunda por todo el mundo, mueva a los pecadores a la conversión, elimine las rivalidades y los odios y abra a los hombres y las naciones a la práctica de la fraternidad. Hoy nosotros, fijando juntamente contigo nuestra mirada en el rostro de Cristo resucitado, hacemos nuestra tu oración de abandono confiado y decimos con firme esperanza: Cristo Jesús, en vos confío. Y concluimos este homenaje a San Juan Pablo II con la oración de consagración al mundo a la Divina Misericordia. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes en este homenaje a San Juan Pablo II. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les voy a impartir ahora la bendición
con la reliquia de primer grado, de sangre en tela, de San Juan Pablo II, traído de Polonia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Queridos hermanos, hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Oh